7 grados 2 décimas en la capital, subió un poquitito la temperatura y bueno, y capaz que por eso es que llega Diego Martini acá al estudio. ¿Vos ¿Saliste decís que de yo hago casa? subir la temperatura? No, yo digo que saliste de casa cuando habían subido unos graditos. Bien. No te animaste Frío, con unos está 4 lindo, grados. Está lindo. Está lindo. fresquito. Está lindo. ¿Cómo va, Diego? Está lindo para taparse, tomar un matecito, Claro. poner el mob. Claro. Disfrutar de nada que perder. Ay, qué lindo poder estar en casa escuchando radio, mirando radio. Buenísimo, tomé la decisión. A partir de semana que viene, licencia, así ya puedo disfrutar el programa de casa. ¿No? Ahí Mira está, cómo colectiva. Bueno, si seguís durmiendo todo desabrigado. Llamás al médico, me duele la panza. ¿Cómo? No. Vomité, No, es pero un ahora buen- no, tengo náuseas. No es un buen ejemplo ese, Diego. No son buenas. ¿No? No. Vas a hablar de libertad de expresión. Exactamente. ¿Andan bien? Bien, muy bien. Estoy contento porque el año pasado trabajé, pero este año todavía no. No está bien lo que estás haciendo. No está nada bien. Es una referencia a un candidato a alcalde del municipio CH. ¿Viste cómo es? El año pasado trabajó, pero este año no. Está gracioso, arrancó gracioso. Bueno, libertad de prensa. Vamos a hablar un poco sobre este tema que hace poco se conmemoró el Día Internacional de la Libertad de Expresión y de Prensa. Y vamos a analizarlo con el informe presentado por CAINFO y de Reporteros Sin Fronteras, en donde Uruguay continúa bajando, o por lo menos siguen surgiendo cuestionamientos a la prensa y el trabajo que se viene realizando. Y les propongo arrancar recordando un poco cuando el presidente de la República cuestionaba algunos medios de comunicación. No, pero ¿qué vamos a hacer? Si están jugando a sacar algunas que quieren, otras no. Es imposible. Lamentablemente, yo lo dije el otro día, a unos no les gustó, hablé de las distintas velocidades de las causas, que es algo objetivo, y ahora le agrego algo más, que quizá me olvidé el otro día, las filtraciones de algunas causas. Porque ustedes están hablando de esto, de una filtración que surge, ya todos más o menos conocemos los canales, somos todos grandecitos, pero hay otras causas que no se filtran. Las conversaciones, los chats, los mensajes, ¿desde qué fecha? ¿El 28 de septiembre? ¿29 de septiembre? Son públicos. ¿Son públicos? No, mentira. No son públicos. Alguien se lo dio a uno o dos medios de prensa, que ustedes lo conocen, son colegas de ustedes. Esos dos medios de prensa claramente tienen una vinculación política. Claramente. Esos medios de prensa, diariamente o semanalmente, según la realidad política, van filtrando información, ponen la música y todo lo que estamos acá, ustedes y nosotros, bailamos al ritmo de la música que ponen dos medios de prensa. Yo intenciones no puedo adjudicar, esa es la realidad. Si dije algo que no es cierto, pido que me corrijan. Bueno, el presidente de la República cuestionando, digamos, el trabajo de la prensa en este caso y haciendo referencia a dos medios de prensa como quienes estaban filtrando información o haciendo su trabajo. Sí, hablando de intencionalidades. Y hablando de intencionalidades, y obviamente esto es parte de una tensión que se generó. Esto fue el año pasado, además, o sea que entra dentro del último ranking por los cuestionamientos justamente de políticos o de grandes figuras políticas a los medios de comunicación. Esto obviamente fue muy evidente y lo vimos al presidente de la República, pero hemos visto en redes sociales como varios políticos, entre ellos la senadora Graciela Bianchi, hacen un cuestionamiento a determinados medios o a determinados periodistas. Sí. A mí todo el tiempo me contesta o me está intentando provocar. Pero se contestan mutuamente. Provocar. No le suelo contestar a Graciela Bianchi, no le suelo contestar. Sí, a veces cuando ella comparte noticias falsas, bueno, por eso. suelo levantarlas, pero a veces me contesta y me genera un ataque ahí que a mí me da igual, obviamente. Pero también esto es parte de algo que hemos normalizado, ¿no? Los cuestionamientos, los insultos de Graciela Bianchi a periodistas. Se ve que nadie lo ha tomado en serio. Pero este ranking de Reporteros Sin Fronteras, que hace un ranking mundial de periodismo y de libertad de expresión, justamente ubica a Uruguay, en el lugar 59 de 180 países. Uruguay estaba en el puesto 51 y hace que continúe bajando. Y el informe señala: Uruguay ha disfrutado históricamente de un contexto propicio para un diálogo
constructivo e inclusivo sobre el papel de los medios en el país, y esta dinámica se ha deteriorado en los últimos años, consideró este reporte, que remarcó a Noruega, Estonia y Países Bajos como los líderes de libertad de prensa. 8 puestos bajó, Sí, o sea, 8 es puestos. muchísimo. 8 puestos. Y el informe señala que el panorama mediático uruguayo es bastante pluralista, pero sigue concentrado en 3 grandes grupos, que son los canales 4, 10 y 12, en cuanto a cómo brindamos la información. Y además, el informe sostiene que el mandato de Luis Lacalle Pou se caracterizó por varios casos de presión política contra periodistas que investigaban temas delicados, en los que estaban implicados miembros de la Presidencia de la República. Claramente el caso Astesiano, obviamente se lleva todas las miradas, y también señala que algunos periodistas han sido objeto de vigilancia por parte del Ministerio del Interior, un asunto que se ha llevado a Fiscalía pero que sigue sin resolverse. En este caso hablamos con Gustavo Gómez, director de Observacom, sobre este informe, sobre el de Reporteros Sin Fronteras, y esto nos decía. En un proceso donde se viene dando cuenta de un deterioro de la libertad de prensa y de expresión por parte de esta organización de periodistas con sede en París, por ejemplo, para tener una idea de cifras, desde el año 2021 nos colocaba Uruguay en el lugar 44. Si uno mira datos comparables de Reporteros Sin Frontera, sí podemos decir claramente que hay un deterioro. Tienen que ver con cambios normativos, como el cambio de la ley de medios, derogando aspectos centrales de transparencia, participación ciudadana, y sobre todo para Reporteros Sin Frontera la eliminación o la flexibilización de las limitaciones a la concentración mediática, así como también presiones y amenazas contra periodistas, fundamentalmente de actores políticos relevantes, y aspectos más estructurales de la profesión, como es la situación de precarización creciente que tiene el periodista en nuestro país. Esas 3 variables, de acuerdo al informe de Reporteros Sin Frontera, algunos de los ejemplos de lo que justifica el ubicarnos en el puesto 59 del ranking global. Bueno, ahí Gustavo Gómez señalando un poco algunos aspectos tomados en cuenta para tomar esta referencia de que Uruguay baja al puesto 59, había arrancado en el 44. Ahí hay también una lectura que Uruguay, el último año del Frente Amplio, el año 2019, estaba en el puesto 18, pero hay un cambio de la metodología y por eso Uruguay pasa al lugar 44 después. Pero del lugar 44 al lugar 59 en pocos años hace de que obviamente esto preocupe y llame la atención. Y así en referencia también al debilitamiento económico de los medios, y esto tiene que ver con el conglomerado de medios, los conglomerados de medios que se empiezan a agrupar, medios que tienen una radio, un diario, un canal de televisión o un canal de streaming, y hace que los periodistas empiecen a trabajar en más de un medio de comunicación. Entonces eso genera también una dependencia económica que limita la libertad de expresión, justamente por esa situación en la que nos vemos inmersos algunos periodistas, ¿no? del multiempleo. La mayoría. Sí, la mayoría. Escuchemos en este caso a Fabián Werner de CAINFO, que también CAINFO presentó, digamos que al mismo tiempo, su informe, y ahora vamos a estar analizando ese también. La situación de la libertad de expresión, sobre todo en el último periodo de gobierno, más que en el último año, sufrió un retroceso importante. Probablemente en el último año el episodio más significativo sea la aprobación finalmente de la ley de medios, que derogó la ley que se había aprobado en el 2013 y que introdujo algunas modificaciones regresivas en materia de libertad de expresión. Si bien se puede destacar que el presidente Lacalle vetó el artículo 72, que podía considerarse el más cuestionable por el componente de censura previa que implicaba, el resto de la norma que quedó vigente también tiene componentes regresivos en materia de libertad de expresión, y así lo entendió, por ejemplo, la relatora especial de Naciones Unidas, Irene Khan, que envió una carta en septiembre del 2024 al canciller Paganini pidiéndole que el gobierno se abstuviera de aprobar esa norma. Es decir, que no solo desde la sociedad civil uruguaya se consideró que esa ley era regresiva, sino que expertos internacionales vieron en esa norma una amenaza a la libertad de expresión. Y esto también se ha ido reflejando paulatinamente en los distintos informes internacionales que han ido apareciendo sobre el tema. Bueno, ahí Fabián Werner haciendo referencia a la ley de medios, que luego fue vetada,
y que fue cuestionada también internacionalmente, y además esto de lo que fue más adelante la reglamentación de la ley de medios, que terminó siendo votada decretada por el presidente de la calle Pou un par de días antes de irse, un par de meses antes de irse, algo que fue dejado en suspenso ahora por el nuevo gobierno para poder estudiarlo y tomar por lo menos todas las garantías en este asunto que se viene dando una discusión ya hace muchos años. El informe de CAINFO que presenta casos lo voy a leer para no pifiar, pero casos digamos de violación de los derechos de libertad de expresión, es el informe número 11 que se hace, o sea, ya vienen haciendo bastantes casos, se hace entre abril y mayo, 1 de abril y 31 de marzo del año 2025, y se enmarca en el proyecto de periodismo Libertad de Expresión en Uruguay. Y además esto hace que se conforme una alianza internacional donde los indicadores de Red Voces del Sur implican una sociedad civil que defiende la libertad de expresión en varios países de América Latina, por lo que todo está, digamos, conectado con la región. Y el monitoreo se propone analizar, documentar y poner en línea toda la información disponible sobre las amenazas y restricciones al ejercicio de la libertad de expresión de los periodistas en Uruguay. Y ahí señalan algunos casos. Obviamente tienen casos muy extremos donde hablan de asesinatos, secuestros, de desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, cosas que acá no pasan, por suerte, ¿no? Pero sabemos que hay países como en Centroamérica, en México, en El Salvador, donde estas situaciones son habituales al periodismo. Pero en algunos casos ellos hablan de discurso estigmatizante, donde hay ataques, por lo general verbales, realizados públicamente con el objetivo de desprestigiar y desacreditar a periodistas. Después restricciones al acceso a la información, que tiene que ver con obstaculización para acceder a información de interés público o hechos noticiosos, procesos civiles o procesos penales a periodistas, y uso abusivo del poder estatal, restricciones en Internet, marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa. Y vamos a comentar algunos de los casos que se señalan en el informe de CAINFO, donde la mayoría de los casos son restricciones de acceso. Luego hablan de discurso estigmatizante, menos agresiones y ataques, y después ya menos abuso de poder estatal y proceso civil y penal. Pero el acceso, o sea, esto de hacer varios pedidos de acceso y que no lleguen respuestas o se postergue, ¿no?, de manera indefinida, incumpliendo la norma, es algo bastante habitual, lamentablemente. Ataques y agresiones. Por ejemplo, señalan donde el periodista Álvaro Ferreira, un programa de fútbol, fue agredido por un parcial. Esto también a veces no lo conocemos, pero quienes cumplen la labor en cancha de fútbol, les toca relatar o comentar, están expuestos a esa situación con hinchas. Después, Radio Ciudadela denunció el acceso a los estudios oficinas de la emisora en el centro de Montevideo, que fueron vandalizados. Un conductor que denunció que un entrevistado lo agarró del cuello. El alcalde de Cerro de las Cuentas, ¿se acuerdan? Humberto Allende, que insultó y amenazó con golpear a la periodista de Canal 12 de Melo, en aquella escena que sale del juzgado y que le hace seña que le va a pegar. Un periodista que denunció también en fútbol que le rompieron sus equipos y le cortaron su transmisión. Un periodista de Caras y Caretas que denunció amenazas debido a un libro que realizó. Ex militares de un grupo llamado Equipo Pucará realizaron un seguimiento al periodista Ricardo Pose, de Caras y Caretas. El mensaje que recibió la periodista Patricia Madrid del familiar del intendente de Soriano. El hermano. Del hermano del intendente de Soriano. Después, discurso estigmatizante. Señalan cuando la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi, cuestionó al semanario Búsqueda por publicar la conversación aquella de directorio del Partido Nacional entre Pablo Iturralde y el ex senador Gustavo Penadez. También la senadora Bianchi señaló a un periodista como integrante de izquierda y de la central sindical intentando desprestigiar su trabajo periodístico. Después, a ver qué más, la senadora Bianchi amenazó a periodistas con nombre y apellido, a quienes trabajan en el semanario Búsqueda y La Diaria con demandas.
Una periodista de Canal 12 fue atacada luego de informar sobre desaparecidos en la última dictadura. Un edil del Partido Nacional que planteó cerrar un canal. Después un senador que acusó a un periodista de ser propagandista político. Un candidato del Partido Colorado a la presidencia que calificó a una periodista de psicópata. Andrés Ojeda. Andrés Ojeda, exactamente. Después un medio que acusó a otro de ser un panfleto burdo al servicio de la izquierda. Después, todos casos que vienen apareciendo. Y les propongo escuchar mientras a Fabián Werner de vuelta de CAINFO haciendo referencia al informe y algunas modificaciones también. Hemos visto que ese proceso de concentración del que hablaba anteriormente tiene mucho que ver con la dificultad que han tenido muchos medios de comunicación en sostenerse ciegamente, y lo que han hecho es vender. Y esas ventas han ido consolidando grupos económicos que acumulan medios. Tiene un impacto ineludible en la pluralidad, en la diversidad de voces, en la posibilidad que tienen también los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación de tener opciones al momento de elegir un empleo. También quiero destacar que en el informe de CAINFO, en los últimos 4 informes, ha ido disminuyendo el número de casos registrados. Parece que eso es positivo. También hay que señalar que para la organización existe un subregistro importante, es decir, hay una cantidad relevante de casos que no se denuncian. Algunos de ellos llegan a CAINFO con el pedido de no ser incluidos en el informe por temor a represalias, sobre todo en el interior del país, y hay otros sobre los cuales nosotros tenemos alguna información, pero no la suficiente como para incluirlos en el informe. Eso me parece que también es importante señalarlo, ¿no? Hay todavía una reticencia importante por parte de los periodistas de todo el país a aparecer en informes que den cuenta de las restricciones de las que son víctimas, y eso es algo en lo que hay que trabajar fuertemente porque todavía no hay una cultura de denuncia a ese respecto, y nos parece que eso tiene mucho que ver con las condiciones de trabajo, con la situación de hiperconcentración que tiene el sistema mediático en Uruguay. Amenaza cierta, o por lo menos que la sienten con mucha certeza los periodistas, de que en caso de denunciar van a sufrir consecuencias por eso. Entonces hay que seguir trabajando en ese aspecto para que los informes futuros sean mucho más, digamos, estrictos y mucho más apegados a la realidad de lo que sucede, y no tengamos estos casos que te menciono de... Bueno, Fabián Werner ahí señala o destaca por lo menos la baja que se viene dando en el reporte que hacen desde CAINFO. En el año 2022 fueron 69 casos, en el año 2023 66, en el año 2024 59 y ahora en este último año 51. Pero él plantea ahí que no, ellos para hacer este informe se basan en si los periodistas hacemos público lo que nos pasó, o si a través de redes sociales es muy evidente, ¿no? Que un senador le conteste a un periodista y se hace muy evidente. Pero claro, hay cosas que no llegan, o porque a veces los periodistas preferimos dejarlas ahí, porque no es el momento, o porque no suma, o porque nos puede complicar nuestro trabajo. Claro. A nivel no de perder nuestro trabajo, pero quizás estás investigando algo y bueno, te puedes acreditar esto con otra fuente y decís, bueno, no es el momento. Pero después hay cosas que obviamente no llegan porque uno tiene miedo de perder su laburo, o miedo de ser sancionado, o miedo a represalias por parte de quien lo amenaza. Entonces no todos los casos seguramente lleguen. Ellos hacen un muy buen laburo, pero no necesariamente hace que, si bien ellos destacan que va a la baja, no necesariamente hay casos que queden, digamos, en el informe. Después, en cuanto a las restricciones al acceso a la información pública, hay una muy importante que tiene que ver, nosotros lo presentamos en un informe acá, que tiene que ver con una determinación de la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, de declarar confidenciales todas las formalizaciones, y eso queda en reserva absoluta, y los periodistas no podemos acceder a las formalizaciones, algo que podíamos hacerlo para, digamos, que cumplir con nuestro trabajo y poder seguir un proceso, y esto se dio tras la viralización, digamos, lamentablemente se viralizó la formalización de Guillermo Besosi, porque, bueno, no tiene por qué andar una formalización viralizada y reenviada, pero bueno, digamos que por
por el motivo y por la atención que eso concitaba, se terminó viralizando. Pero a veces los periodistas no llega, nosotros hacemos un resumen o destacamos lo más importante y solemos darle la información. Una figura pública. Una figura pública, por supuesto. Después, la Intendencia de Colonia no respondió a un pedido de acceso a la información pública presentado por un periodista para contener un contenido de la investigación administrativa anunciada por el intendente al exalcalde de Florencio Sánchez, al alcalde de Las Mil Gauchadas. El juzgado de Ciudad de la Costa no permitió ingresar a la prensa a la audiencia en la que fue imputada Romina Celeste. El INAU declaró confidencial informes internos de auditoría que evaluaron un funcionamiento. El Ministerio de Salud Pública respondió de manera incompleta a un pedido de acceso a la información presentado por una periodista. Periodista Leonardo Zarro relató presiones que recibió por sus informes sobre los bombardeos del Estado de Israel contra los territorios palestinos y llamadas que recibió la radio en la que trabajaba para que dejara de difundir esa información. Fue despedido por esta situación. El juzgado de Ciudad de la Costa no permitió tampoco otro ingreso. La Intendencia de Maldonado declaró reservado y confidencial el detalle de una encuesta contratada con la empresa Radar que la comuna utilizó para difundir a los medios de comunicación en el marco de la campaña. Director de Cultura de la Intendencia de Maldonado impidió presentación en la feria de ese departamento del libro del caso Astesiano. AUF prohibió ingreso a la reunión del Congreso que aprobó el contrato de auspicio y venta de indumentaria con la empresa Nike. Después, bueno, esto que decíamos de Mónica Ferrero, la organización de un acto de campaña del candidato a la Intendencia Martín Lema impidió a un periodista que grabara un discurso del expresidente de la calle Pou. Esto ocurrió hace poco con Carrasco, pues le dijeron que era un acto privado, que no estaba permitida a la prensa. El Ministerio de Defensa dificultó la presentación del pedido de acceso a la información al solicitar un periodista del diario El País. El Ministerio de Economía y Finanzas dificultó la presentación del pedido de acceso a la información a periodista de Canal 12, a requerir también presentación de información. Después la dirigente del Partido Nacional, Valeria Ripoll, anunció una denuncia penal contra un periodista por difundir en redes sociales un telegrama en la que se la intimaba a pagar una deuda contraída con el sindicato municipal. Después el semanario Crónicas del Este fue denunciado ante la justicia por autoridades del programa MEVIR tras la publicación de un artículo que expone un presunto caso de corrupción en la adjudicación de viviendas. Sigamos escuchando más de las voces que tenemos y en este caso volvemos a Gustavo Gómez, en este caso analizando lo que dejó el informe de CAINFO. La aprobación de la nueva ley de medios y el impacto que eso tiene en participación ciudadana, transparencia y aliento y profundización de la concentración y la extranjerización de medios, así como también da cuenta de numerosas amenazas y declaraciones que estigmatizan a periodistas de investigación, particularmente figuras importantes del gobierno o de partidos políticos del gobierno durante el último año. Y la tercer pata, digamos, que de la que da cuenta CAINFO para hacer, más allá de las cifras de amenazas o restricciones recibidas de casos individuales, para llegar igual a hacer una visión crítica de la situación de la libertad de prensa en Uruguay, es la cuestión del acceso a la información pública. O sea, ha habido en todos estos años, según CAINFO, un deterioro muy importante de la transparencia de la gestión pública, medida a partir de los problemas que tiene la población y también los periodistas y medios en acceder a información pública o incluso aprobación de normativas, LUC mediante, por ejemplo, que van estableciendo cada vez más dificultades para acceder a información en poder del Estado, extendiendo de manera muy importante el margen de reserva que se establece para no otorgar la información, y también numerosas prácticas de rechazo de pedidos de acceso, dificultades, obstáculos para pedir acceso o respuestas parciales. En un panorama, como digo, de situaciones de estigmatización y amenazas a periodistas importante. Bueno, ahí Gustavo Gómez señalaba lo dificultoso. ¿Existe la palabra dificultoso? Sí. Sí. Que es el pedido de acceso a la información pública, ¿no? Claro. A mí cada vez que estoy buscando una información y no la tengo, me dicen, ¿hace un pedido de acceso? No, es muy engorroso. Tenés que ser muy preciso con las preguntas que haces, tenés que dirigirlo bien, a quién tenés que dirigirlo justamente, a qué autoridades o a qué departamento del área que vos querés llegar, y habitualmente no obtenés la respuesta que buscas.
No la respuesta que vos buscás de decir, bueno, sé que acá hay una información relevante, sino que no te contestan lo que vos preguntás. O porque, y cuando te contestan. Y cuando te contestan. Porque nunca cumplen con el plazo establecido. Es un trabajo muy nicho, muy de hormiga. Lo suelen hacer los periodistas de prensa, de prensa escrita. Y Enzo solía hacer varios, ahora no sé si sigue haciendo. Cada tanto no. Cada tanto hace alguno. Sí. Pero claro, es como un trámite engorroso y a veces te responde como si te estuvieran haciendo un favor. No, bueno, puede ser que sea un favor, pero es información pública. Es la obligación, por algo la estamos solicitando. Es un derecho. O sea, si la estamos solicitando es porque no está publicada en ningún lugar. Claro. Y de hecho, en el momento que yo te hago el pedido y vos me das la información tiene que quedar liberada. Y es todo un trámite engorroso. Otro de los aspectos que señalaban, y que ahí lo señalaba también Gustavo Gómez con la ley de medios, es esto de la concentración en algunos medios de la información, y también el informe de CAINFO en cuanto al uso abusivo del poder estatal señala que en agosto de 2024 el Poder Ejecutivo aprobó una licencia a Unired Digital, empresa propiedad de los 3 canales de aire. Además tienen los 3 canales, tienen 3 empresas de cable para operar una red conjunta para servicios de Internet, es decir, que podían llegar a vender Internet. Después también la URSEC presentó deficiencias en términos de imparcialidad, transparencia y equidad en el procedimiento de auditorías a las radios comunitarias, debido a que la Asociación Nacional de Broadcaster Uruguayos estuvo involucrada en el proceso de toma de decisiones del regulador. Después, bueno, lo que decíamos, que 2 días antes del cambio de mando, el gobierno legalizó la presencia de Clarín en Uruguay, autorizando a Telecom a tener todas las acciones de 7 empresas gracias a la nueva ley de medios, profundizando de este modo el proceso de extranjerización mediática. Y la nueva empresa uruguaya de Sol tiene como único accionista a Telecom Argentina, que es el grupo Clarín. Después, marco jurídico contrario a estándares internacionales de libertad de expresión y prensa. Ex ministra Elisa Facio, que defendió el artículo 72 del proyecto de ley de medios, que finalmente no fue aprobado, que establecía una serie de medidas sobre cómo debíamos informar los periodistas, sobre qué debíamos decir y qué no podíamos decir. La aprobación del Poder Legislativo de la Ley de Medios. La URSEC elaboró en 2 días el proyecto de decreto reglamentario de la Ley de Medios, que fue aprobado justamente antes de salir. El gobierno saliente justamente reglamentó la Ley de Medios a 2 semanas de su salida, dice el informe de CAINFO. Esto también es nuevo, canales de YouTube hackeados. El canal de Caras y Caretas de YouTube fue hackeado. El grupo Sarandí sufrió un hackeo en su archivo y pidieron dinero a cambio de liberar el material. Algunos de los casos que señalaba el informe de CAINFO. Yo le quería hacer recordar, para ir cerrando, lo que decía la calle Pou acerca de la regulación de los medios de comunicación y la ley de medios. Tenemos que dar tranquilidad, certezas a la profesión del periodista, que no habla solamente de la libertad de opinión, que por supuesto es fundamental, que habla también de la libertad de trabajo. Recién Audrey hablaba de lo sostenible de los medios. Y tenemos acá algunos planos horizontales para nosotros los uruguayos bien importantes. Una cosa son las cadenas internacionales, que se ven, se escuchan y se leen, y otras son los medios locales. Yo soy un fiel creyente que los medios locales son importantísimos para sostener nuestra cultura y nuestra idiosincrasia. El otro tema que nos desafía más a los periodistas que a los políticos es la inmediatez de la noticia, porque al periodista moderno se le exige dar la noticia antes que el otro. Entonces no hay capacidad de estudio, de análisis, de preparación de la noticia. Tiene que salir. Y una vez que la noticia está en el aire, está en el aire. Y por eso la ética de la profesión del periodista es cada vez más importante. Porque como contracara tiene la protección del honor, de la intimidad de los individuos. Y esas tensiones, o entre medio de esas tensiones, están los gobernantes, llámese Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Y ahí es donde yo decía que vienen las tentaciones. Y la primera determinación de un gobernante tiene que decir no regular, no avanzar necesariamente sobre regulaciones.
Bueno, no regular, no avanzar en regulaciones, esto de el lugar de los medios y los periodistas. La Calle también en este discurso hacía referencia a la importancia de los medios locales, de los medios porque estaban en el interior, y bueno, la importancia de las radios locales, pequeñas, que tienen el fin de informar a una comunidad. Y cosas que después no se fueron cumpliendo a lo largo del gobierno pasado, más allá de que después termina vetando este artículo de la ley de medios, o esta ley de medios donde se intentaba, digamos, marcar un poco lo que el periodista debía decir. Hablamos, este es un audio de Carlos Jornet de la Sociedad Interamericana de Prensa, y esto decía justamente sobre la ley de medios que después nos aprobó. Preocupa el avance en las regulaciones en materia periodística, editorial, por parte de los estados. Nos sorprende además que sea en Uruguay, donde en los últimos años ha habido uno de los mayores escenarios de libertad de expresión de todo el continente. Así que bueno, este sería un grave retroceso si la ley avanza por el tipo de redacción que incluye. Una regulación como esta, bueno, en Venezuela, Nicaragua, Cuba, desde ya que no existe ningún tipo de libertad de expresión. Pero hay avances contra la libertad de expresión en otros países del continente, lo sabemos muy bien, ¿no? Es decir, en Ecuador, en Perú, en varios países centroamericanos, en El Salvador, por ejemplo. Entonces, en esos países nos preocuparía, pero no sería sorprendente. En el caso de Uruguay es sorprendente, y por eso también elevamos nuestra voz antes de que se apruebe la ley, para ver si prima la cordura, la racionalidad, y no se avanza contra la libertad. Bueno, algunas recomendaciones que hace CAINFO a los periodistas y medios de comunicación: evitar la normalización de los casos de estigmatización por parte de funcionarios y políticos, en especial a través de redes sociales; continuar la capacitación de periodistas en estándares de libertad de expresión, legislación nacional y convenios internacionales; denunciar los episodios de inseguridad y violencia en línea, teniendo en especial consideración los ataques por razones de género, raza, etnia, origen social o territorial. La influencia que tienen en este tema las grandes plataformas hacen que este fenómeno se haya convertido en los últimos años en una de las grandes preocupaciones de especialistas y relatores de libertad de expresión. Por último, hablamos con Daniel Lema, y esto nos decía. Problemas que se generan con el discurso estigmatizante de la labor periodística, del ataque verbal o por redes sociales hacia los periodistas, y eso ha abarcado a periodistas deportivos cuando cubren determinados eventos, como también a periodistas que cubren temas políticos, y ahí es donde también nos genera una gran preocupación, porque bueno, a lo largo de los informes de los últimos años uno a veces encuentra determinadas figuras políticas como repetidas, que son siempre las mismas personas que están cuestionando a los periodistas. No hay un problema con criticar lo que puede hacer un periodista, sino estigmatizarlo para que, bueno, la sociedad después no crea nada de lo que ese periodista está diciendo. Eso es una situación muy preocupante para nosotros, por eso señalamos que el tema político no puede normalizar esto, los funcionarios públicos no pueden normalizar, públicos y políticos no pueden normalizar esto. Es necesario que estas cosas se denuncien y que haya un rechazo a cuando estas cosas ocurren. ¿Por qué es que no se está poniendo foco? Bueno, creo que también es como que se han ido corriendo límites. Entonces, ya lo que capaz que hace unos años no era muy anormal que alguien estigmatizara a un periodista, hoy ya es algo más común, y a uno le preocupa que no hay una reacción muchas veces del sistema político contra esas cosas, como que queda por ahí. Y bueno, y después tenemos ejemplos de cómo esos límites han ido corriendo en otros países, algunos cercanos y otros un poco más lejanos, pero se va viendo determinadas lógicas con las que después van funcionando algunos actores políticos, y bueno, eso es preocupante. Bueno, para cerrar un poco, yo nunca lo había pensado desde ese lugar, de lo que plantea Daniel Lema, de que claro, lo que un senador o un legislador dice o plantea de un periodista hace que, digamos, termine, digamos, condicionando lo que después un lector o un espectador o lo que sea, o público en general,
termine pensando o creyendo lo que vos decís. Te quita credibilidad, seguramente. Nunca lo había pensado. Y bueno, sí, yo lo tengo recontra asumido, recontra normalizado. A veces son provocaciones, a veces son insultos, ni que hablar que estamos acostumbrados a eso, lamentablemente, al anonimato en general, pero bueno, de políticos se da todo el tiempo. Y voy a decir una cosa más, para cerrar. La fiscal Mónica Ferrero se ha acostumbrado en el último tiempo a empezar a citar a periodistas a declarar a la fiscalía, y no es el camino ese. Los periodistas hacemos nuestro trabajo, investigamos, damos información, nuestras fuentes son reservadas, estamos avalados. Si podemos colaborar con la justicia en algo que entendamos que se puede hacer, o que, qué sé yo, los gremios de periodistas lo entiendan, o que pueda hacer un cambio para la sociedad, buenísimo, en algo que sea trascendental. Ahora, una información que un periodista consiguió, que tenga que ir a la fiscalía a decir cómo la consiguió, y se está haciendo costumbre con la fiscal Mónica Ferrero, algo que no pasaba. Diego Martini, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana, espero si consigo laburo este año. El año pasado trabajé. Te iba a decir eso, no. Portate bien, mira que la cosa está complicada y arranca un nuevo año, así que hay que tener cuidado. ¿Ya se puede hacer un asado de este grupo? Y yo creo que deberíamos. Sí, estamos en tiempo y forma de hacer un asadito. ¿Después de cuánto? ¿3 años? Y sí. Abrazo. 21 minutos pasan de las 10 de la mañana.